El Trinche. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, yo soy Berenice Rodríguez y ya lo sabe, esto es El Trinche, pero hay algo que no sabe, que es el último. Y bueno, hoy estoy también aquí con... Ivo Melo, dibujante de Iztapalapa, en el último Trinche. Y también está... Producción, ¿cómo están? Qué gusto verlos. Y bueno, el último Trinche. Así es, hoy martes 3 de junio. Pues vamos con la gelatina. Vamos con la gelatina. La gelatina, la información que ya cuajó. Pues muchas cosas sucedieron en los pocos días que han pasado de junio. Todos sabemos, el domingo 1 de junio fue un día histórico para todas las y los mexicanos, ya que se llevaron a cabo los primeros comicios en toda la historia de nuestro país para elegir a las personas juzgadoras, es decir, los cargos de jueces, juezas, ministros, ministras, magistrados y magistradas que van a estar ahora en el siguiente periodo, pues al frente de este poder tan importante y que también había demostrado ser un poder lejano y cerrado para el grueso de la población mexicana. Así que, pues el domingo fue una jornada electoral bastante tranquila, se desarrolló en paz, hubo mínima cantidad de incidentes. Por ejemplo, el Instituto Electoral de la Ciudad de México reportó que aquí en la capital, desde donde estamos ahora transmitiendo, hubo pocos incidentes y la mayoría fueron retrasos de funcionarios de casilla, es decir, que faltaba uno, no podían instalar todo y no podían empezar. De ahí en fuera no hubo conatos de violencia o algo que se registrara, al menos en la capital del país. Por otro lado, también en el interior de la República fue casi la misma situación, excepto que el día sábado se reportó por la noche que había habido un robo de urnas en Chiapas precisamente, lo cual confirmaron las autoridades electorales, pero de ahí en fuera todo transcurrió en paz. Sí salió la gente a votar, obviamente no fue la cantidad de gente que se esperó o que acudió a las urnas el año pasado, justamente hace un año, el 1 de junio de 2024, en las elecciones federales y sobre todo presidenciales, hay que recordarlo. Pero estamos muy contentos porque pese a eso y pese a la complejidad de esta nueva elección, a la complejidad de la dinámica misma, de las boletas, de toda la cantidad de información que había alrededor de las y los candidatos, hubo poco más de 13% de participación en todo el país. De hecho, uno de los lugares donde más participación hubo fue precisamente la Ciudad de México. Y en Ecatepec fue el primer lugar. En Ecatepec. Votos fue Ecatepec. Wow. Sí, eran de los que más tenían plantillas, eran como 10, ¿no? En Ecatepec. Bueno, en varios puntos del Estado de México les llegó a tocar 10. No estoy seguro si fue Ecatepec uno de ellos, pero fue uno de los estados que más boletas para votar tuvo, ¿no? También creo que Tlaxcala tuvo, creo que también un récord así muy cañón de cantidad de boletas. Dijeron, recuerden que dicen que no existimos, pues existimos para ejercer nuestro derecho al voto. Exactamente. ¿Y cuánto tiempo te tardaste? ¿Cuánto tiempo se tardaron en buscar a sus candidatos? Yo tampoco pude ir a votar. Estuve en la transmisión de... Si no lo saben, ahora me pueden ver desde hace unos meses. Todas las noches estoy a las 8 de la noche en Capital 21, en el noticiero de la ciudad, Informe Capital. Y el día domingo nos tocó estar cubriendo desde las 8 de la mañana hasta que entró la transmisión conjunta de medios libres, que de hecho inició con Chamuco TV, lo puede ver. Y ahí anduvimos todo el día haciendo cortes informativos, así que no pude salir a votar. ¿No? Y bueno, tú también estuviste trabajando. Dios fue el único. Sí pude ir a votar. ¿Y cuánto te tardaste tu producción? Ajá. Me tardé aproximadamente unos 10 minutos, porque ya llevaba ¿Sí era el promedio? Sí, ya llevaba mi acordeón. No decían no de esos impresos. ¿Quién te dio tu acordeón? No, yo lo hice, lo llené a manita. Me puse allá a ver los perfiles una semana antes, de hecho. Me esperé a que estuviera toda la información disponible, porque efectivamente había algunos que todavía no la habían subido. Y me puse a hacer los simulacros de Practica tu Voto y ahí rellené mis boletas con los candidatos que ya había yo seleccionado. Lo que me sorprendió mucho fue ver currículums, pero súper malos. O sea, bueno, había propuestas que no eran propuestas. De las 3 que tenías que poner en la plataforma... O sea, si empezamos por comprensión lectora de lo que te está pidiendo la plataforma que llenes, creo que muchos no pasaron ese filtro. Sí, no, de hecho, fue un problema eso, fue también lleno de propuestas genéricas, ¿no? Como que se copiaban entre ellos el tema de ser cercano a la gente, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿eso qué significa? Y el tema también de que precisamente siento que les debieron de haber puesto
Bueno, en términos administrativos, creo que es mucho mejor para este tipo de procesos en donde mucha gente está involucrada, que tú les cargues una plantilla para que ellos la llenen y sean puntos que cuando tú estés revisando, pues todo esté en el mismo lugar, ¿no? Todo tenga la misma información. Obviamente, pues cada quien tendrá sus diferencias de acuerdo a sus capacidades, ¿no? Y eso, el currículum de cada uno estaba horrible, o sea... Unos redactaron un escrito como hablado en tercera persona, de una historia desde... Sí. De Sandra Cuevas no vas a estar hablando. Casi, ¿eh? Por ahí hubo algunos, seguramente discípulos de Sandra Cuevas, y otros que contaban historias que venían desde la primaria, o sea, ¿qué información de utilidad sería eso? Y también las estructuras, muy raros, porque... Unos empezaban con diplomados y después ponían cursos que habían tomado y después hasta el último la licenciatura que tenían, pero no ponían en dónde, ¿no? Y no ponían cédula profesional, por ejemplo, ¿no? Cosas que son como, pues, ayudan mucho a dar confianza. Y la otra, que se me hizo súper raro, fue que pusieron redes sociales y había algunos que ya las tenían suspendidas. O que las acaban de crear solo para esto y estaban tapizadas solamente de su cara y su número en la boleta. Sí, no, la verdad es que sí me encontré con unos perfiles que sí tenían cuentas creadas desde 2013, 14, que me dio chance precisamente de saltarme toda la basura de su publicidad electoral y ver realmente lo que pensaban, ¿no? ¿Quiénes eran? Y sí me encontré con sorpresas, ¿no? Había algunas propuestas del Poder Ejecutivo que en sus tweets tenían cosas... de Mexicanos contra la Corrupción, que apoyaban a Claudio X González, o sea, y eran propuestas del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, ahí ya descartabas obviamente esa opción, ¿no? Y de entrada, pues claro, ninguna del Poder Judicial fue tomada en cuenta, porque justo si queremos cambiar al Poder Judicial, pues cómo íbamos a tomar las propuestas que ellos estaban dando, ¿no? Por decir algunos de mis filtros, pero sí me tardé como una semana. Una semana haciendo tu acordeón. Pues sí, mucha gente dice que estuvo ahí casi haciendo quinielas, comparando con los familiares, con los amigos, con otros acordeones, pero algo que sí sucedió y que de hecho despertó muchas alarmas días antes precisamente del 1 de junio, una semana antes aproximadamente, fue la alerta por parte de las autoridades, tanto locales de aquí de la Ciudad de México como a nivel nacional, el INE, que dijeron que los acordeones precisamente estaban prohibidos. Pero ojo, ¿qué acordeones estaban prohibidos? Los que estaba comprobado que estaban siendo repartidos de forma masiva por algún candidato, por algún político o por alguna facción de partido político o movimientos políticos. Ahora, si usted realizó, como el caso de producción, aquí así se sentó a revisar y a buscar y escribió y eligió, eso sí se valía. Incluso vimos... que eso también fue algo muy bonito del domingo, la primera aparición pública del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que precisamente salió a votar. No se le había visto desde que salió del gobierno federal el año pasado, antes de que llegara la doctora Claudia Sheinbaum al Ejecutivo, y fue su primera aparición. Ahí salió muy contento, bien, lúcido, obviamente haciendo dos mensajes muy importantes, ¿no? El primero era cerrando este círculo que empezó precisamente con las propuestas que él hizo del plan A, el plan B, el plan C, ¿no? Que se materializó en las urnas el año pasado y que llegamos a un punto cúspide precisamente el domingo pasado. Y cierra AMLO apareciendo este círculo como, pues sí, yo lo inicié y aquí estoy, ¿no? Sí lo estoy ejerciendo. Punto número 1. Punto número 2 de su aparición es que solamente da un mensaje, ¿no? Y es el de, tenemos a la mejor presidenta del mundo y es Claudia Sheinbaum, del mundo. Así lo dice y lo señala y lo reitera en su video, lo cual también es un mensaje muy importante en un momento en el que estamos viendo que tanto la presidenta como uno de los cargos más importantes después de ella, que sería en este caso la jefa de gobierno de la Ciudad de México, están siendo atacadas, no sabemos por qué flancos ni con qué intereses, pero constantemente están siendo golpeadas políticamente. Entonces, no es cualquier mensaje que salga el expresidente, que no se había parecido para nada, incluso ya lo daban que vivía en Venezuela, que estaba en Cuba, que lo habían visto en Rusia, que se había muerto, que no sé qué. ¿Cómo? ¿Tú sí crees que salió a votar aquí, Beret? No, no fue un set, no fue un set. Era green screen. Era como el tren en el que que dijeron que era un simulador, sí, ¿no? Sí, el de era un IFA, simulador, ¿no? de AMLO. No, pero, o sea, justo creo que eso le da también más fuerza a su aparición, que se había guardado, no había hecho ni un solo comentario, ni una sola declaración, y sale a legitimar este proceso que él inició
Y punto número 2, a refrendar su apoyo a la presidenta y al movimiento que ella encabeza. Sí, de ¿No? paso Entonces, también darle un coscorrón a todos los opositores que precisamente con estas teorías conspiranoicas, pues estaban queriendo también desestabilizar, ¿no? Esta idea de que Claudio Sheinbaum no tiene el mando porque López Obrador está en los sótanos. O también que se había peleado. Pues bueno, la declaración que da de que la mejor presidenta del mundo, ¿no? Ya destruye todo eso. Y que aparece pues precisamente en Palenque votando, como siempre él había dicho que iba a estar allá en la quinta, pues escribiendo su libro, que de hecho ya nos dijo que ya va a salir. A finales de este año se vienen cositas. Y pues bueno, pues no experto estaba... en marketing. Sí, sí, porque, o sea, mandó el mensaje, pero sí metió un comercial. Sí, exacto. Sí, aprovechando que destruyó la oposición, destruyó la narrativa que querían imponer de que estaba peleado con Claudio Sheinbaum y promocionó su libro. Y está preparando su diciembre. Todo en... ¿Cuántos minutos duró? 2 minutos. 2 minutos. Sí, está cañón. Y también había oposición que estaba diciendo que salga a votar, ¿dónde está? A ver que salga. Y ya había salido, ya había votado. Sí. De hecho, en la marcha que se organizó aquí en la Ciudad de México, para los que no viven aquí, se organizó una marcha de gente que estaba en contra de pues, la elección del Poder Judicial. Y hubo una entrevista a unas personas que estuve viendo, en donde el reportero les decía, oigan, ¿qué opinan de que López Obrador salió a votar? No, oye, pero pues no, ¿cómo crees? Si él está en Cuba. Video, ya hay un video de que salió a votar. No, eso es inteligencia artificial. Eso es un holograma. Y así como de... Cosa? O sea, ya de plano estaban en un loop de que pues creen todas las mentiras que se difunden. Eso se llama esquizofrenia. No, pues sí, o sea, ya es otra versión de la realidad que no corresponde con lo que está sucediendo de facto. Sí, o sea, si le estás diciendo aquí está el video, aquí está, y está comprobado que es él, porque también no solamente fue que un ciudadano lo grabó, estaban todos los medios de comunicación a la expectativa y de ahí salen precisamente estas imágenes y que literal dice eso y otra vez se va. Sí, se va, desaparece, así entra la nada. Es como, ¿no? O sea, ¿cómo lo hace, no? De a Batman. Exacto, y además esa también narrativa de que cuando no va a tener el valor de salir porque la gente lo odia. Pues no vimos nada de eso, la gente le pedía fotos. Normal. La abrazaba, decía Ciro Gómez Leiva que vaya un ente más hostil, pues no manches, no va a ir ¿a dónde? ¿A dónde quieres? Al Zen del Pan, pues no va a ir, ¿a qué tiene que ir ahí? Al contrario, más bien como que animó, ¿no? O sea, sí, pues parecía años que no lo veíamos. Y siento que eso como que fue la cereza del pastel, ¿no? Sí. No, también hizo que la gente saliera más a votar. O sea, incluso sí se le puede atribuir eso. De hecho, hubo documentado un incremento de visitas en la página de Conóceles, ¿no? Que se alcanzaron millones de visitas también en este periodo de las campañas, pero que precisamente aumentaron el día de la elección, el 1 de junio. Ahora, como ejercicio pedagógico con la gente, creo que faltan muchas cosas por aprender. Sin embargo, vimos gente que estudió, fue a las urnas, estuvo cotejando, comparando. Hubo gente que sí se ayudó de otros acordeones, ok. Y también hubo muchos videos que salieron en redes sociales. Por ejemplo, en TikTok yo veía uno de Matamoros, ¿no? Tamaulipas, en la que le preguntaban a un señor de edad avanzada, que pues también obviamente el comunicador que le estaba ahí chacaleando, estaba como... Pero sí sabe para qué son las boletas. Y el señor así como, bueno, pues no, de hecho son muchas y no veo partidos y no sé qué. Pero, ¿sabe qué es el Poder Judicial? Y el señor, no, pues es que... ¿Y entonces por qué vino a votar? Pues porque es mi deber, tengo que venir a votar. ¿Y por quién va a votar? No, pues no sé, ¿a poco sí los conoce? Y el señor así, no, te estoy diciendo que no los conozco, son muchas boletas, ¿no? O sea, pero te habla de o sea, más allá de que... Pues sí, que no todas las personas tuvieron acceso al mismo tipo de información. También te habla de que los mexicanos, viéndolo por el lado positivo, este ejemplo que me parece que tenía malas intenciones, te habla de que existe esta convicción de ejercer el derecho del voto. No sé por quién voy a ir a votar, pero tengo que hacerlo, es mi deber. Y eso que en nuestro país no es obligatorio como en otros países. Por ejemplo, en Perú sí es obligatorio salir a votar. Aquí no, ¿no? O sea, hay países en los que de hecho te condicionan algunos documentos, algunos trámites, si no ejerces el voto. En nuestro país no, pero existe la convicción, aun cuando no estén completamente informados de qué se va a hacer, la gente salió a las calles. Ahora, hay muchas cosas que se tienen que perfeccionar, sí,
ya mencionábamos unas de la plataforma, Sí. también en la dinámica de las boletas, en cómo se difundió la información, hay muchas cosas que se pueden mejorar, incluso en los filtros de cómo entraron los candidatos a los diferentes puestos, ahí hubo también problemas y alertas rojas. Pero creo que como un primer ejercicio son buenos números. Incluso la presidenta señaló en las conferencias de esta mañana, lo tenemos en el video Elección 1, dijo, a ver, se están quejando de que fueron 13 millones de votos los que salieron, pero por favor, acuérdense cuántos salieron a votar el año pasado por el PRI, por el PAN y por el PRD. Les ganan. Entonces, ¿qué andan diciendo que esto no es legítimo? ¿Sus partidos no son legítimos por tener ese nivel de votos? Aquí está. Hoy se cumple un año de la elección del 2024. Por partido político, fíjense, ¿cuántos votaron ayer? Cerca de 13 millones, poquito más parece. Fíjense cuántos votos tuvo el PAN en el 2024, 9.6 millones. Fíjense cuántos votos tuvo el PRI en el 2024, 5.7 millones. O sea, por ellos votan menos de los que votaron para el Poder Judicial, pues con razón están un poco preocupados. Movimiento Ciudadano, 6.2 millones. ¿Sí se entiende? O sea, ellos dicen que participó muy poca gente. Pero resulta que los que participaron son más de los que les dieron su voto hace un año. 13 millones de personas. Inédito, impresionante, maravilloso, democrático. Apostaban a que no iba a salir nadie a votar. Bueno, votaron más de los que votan por ellos. 13 millones de personas ejercieron su derecho al voto sin importar cuál fuera su decisión, porque es cierto que sí hubo un gran número de anulación de votos, ¿no? Que se dio en las casillas por gente que se oponía, ¿no? Digamos de los grupos conservadores a este proceso de democratización del Poder Judicial, pero también hay que reconocer de otro sector de la izquierda que no es partidista y que tampoco estaba de acuerdo con esto y que aprovechó esta ocasión para hacer otro tipo de demandas sociales. Vimos boletas reclamando, por ejemplo, sobre candidatos asesinados, sobre defensores del medio ambiente asesinados, vimos también boletas que reclamaban que se le diera atención a la situación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, también un tema muy sensible, los desaparecidos se hicieron presentes en las urnas. Entonces, más allá, en un primer nivel, de si la gente lo usó para votar por alguien o anular su voto o expresar alguna otra demanda, insistimos, son importantes estos ejercicios porque son ejercicios de democracia participativa, son ejercicios donde la gente va directamente a incidir en la política y en la vida pública de nuestro país. Ahora, sí eran elecciones complejas, pero hemos tenido también otros ejemplos que no son necesariamente elecciones políticas federales. Recientemente, en el sexenio pasado, tuvimos nada más y nada menos que juicio expresidentes, la consulta y consulta de revocación de mandato, que igual fueron ejercicios que no tuvieron un alto porcentaje de participación. Sin embargo, se crea un hábito de salir e involucrarse, de querer participar, de querer ser tomado en cuenta. Entonces, creo que eso es un éxito por sí mismo de esta elección, sobre todo tomando en cuenta que fue la primera. Ya lo decía incluso la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, ni en la primera elección del INE, IFE en su momento, llegó mucha gente, ¿no? Porque es un hábito, se crean estos ejercicios y la gente tiene que acostumbrarse, conocer las boletas, conocer el procedimiento, conocer qué cambia, incluso, pues ahora sí que en los perfiles, en la dinámica de cómo pararse en la urna, son cosas distintas, pero creo que no podemos decir que perdimos. Ahora, por otro lado, hay noticias muy buenas. Y es que si usted sabe y ha estado atento a las noticias, precisamente el cómputo, bueno, los cómputos distritales, es decir, cómo se cuentan directamente los votos para ver qué candidato obtuvo más o obtuvo menos y en qué lugar van quedando, en esta ocasión no se dio dentro de las casillas el día de la elección. Por la complejidad y cantidad de información se tuvo que llevar ahora con funcionarios especializados del INE, los cuales fueron los encargados de contar los votos. Recuerde también usted que en cada boleta no había un solo voto. Eran múltiple cantidad de votos. Ahorita sí que no era un ciudadano un voto por boleta. E incluso llegamos a tener boletas en las que había 9 votos adentro de una. Es decir, si en Ciudad de México tan solo tuvimos 6 boletas federales y 3 locales, ¿cuántos votos correspondían por cada capitalino y capitalina? Y bueno, a raíz de eso hay toda una serie de calendarios en las que se van a ir sacando precisamente los votos que tenemos acá en elección 4
4, 5 y 6, ahorita los vamos a ir poniendo para que usted esté enterado. Mire, del 1 al 3 de junio, es decir, desde el domingo hasta el día de hoy, se contaron los votos para ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El del 3 al 4 de junio es las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial. Luego, la que sigue, tenemos por acá que sería magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del 4 al 5 de junio y del 5 al 6 de junio salas regionales de igual el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y por último, magistraturas de circuito se van a contabilizar del 6 al 8 y juezas y jueces de distrito de 7 al 10 de junio. Ahora, los resultados finales de todo esto ya los oficiales se van a publicar el 15 de junio por parte del INE para que después de eso se hagan los trámites correspondientes y los candidatos ahora electos, funcionarios electos, puedan tomar sus cargos. Pero precisamente ya tenemos datos de quiénes van ganando o cómo va a quedar conformada la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo tenemos en la imagen número elección 3. El día de hoy hubo una conferencia precisamente por parte del INE a cargo de la consejera presidenta Guadalupe Tadei, en la cual dio a conocer que así iba el orden de los principales candidatos con mayor número de votos a la Suprema Corte. Vemos en primer lugar, y ahorita vamos a dedicarle un pedazo a eso, a Hugo Aguilar Ortiz con 5,5 millones de votos. Le sigue Lenia Batres con 5,200,000, Yasmín Esquivel 4,600,000, mire, casi 4,700,000. Loreta Ortiz con 4,470. María Estela Ríos González, también encuentro una entrevista aquí en el canal con ella, con 4,187. Giovanni Azael Figueroa Mejía con 3,198,000. Irving Espinosa Betanzos, 3,100,000. Aristides Rodrigo Guerrero García, que seguramente usted ubicará porque aquí lo estuvimos pasando un fragmento de una de sus ideas de campaña, sí, de uno de sus promocionales, de sus redes sociales, que si no lo ubica por nombre, Aristides es nada más y nada menos que el candidato chicharrón, como él mismo se dijo en sus cuentas de redes sociales. ¿Que por qué? Que por sabroso que no, que por bien preparado. Bueno, no sabemos si está o no está bien preparado, así decía su video. No sabemos, no sabemos si está bien o mal preparado, pero lo cierto es que consiguió 3 millones de votos y por lo tanto, con este cómputo que ya está cerrando, de hecho, en esta hora ya cerró seguramente el cómputo, porque esto lo estamos grabando antes, paréntesis, pues se ganó un lugar en la Suprema Corte el candidato chicharrón. Por último tenemos a Sara Irene Herrerías con 2,8 millones de votos. ¿Irá a llevar un chicharrón preparado en su primera audiencia? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe el candidato chicharrón? Ándale. Ahora, había dudas sobre quién iba a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, se generó hoy en la mañana esa duda, ¿no? Ajá. De hecho, tenemos el video en elección 10 de la presidenta. Vamos a verlo. Ahora, hoy me estaban comentando, no lo tenía yo presente, pues tiene que evaluar el INE quién va a ser, porque en la Constitución también viene una parte de preferencia para las mujeres. Entonces el INE tiene que ver quién sería la presidenta o el presidente del INE, pero pues nos da mucho gusto, la verdad. No había habido representación de un indígena, de una persona de pueblos originarios. Me decía hoy Jesús desde Juárez o el Nigromante. Entonces, pues sí es un cambio profundo. Bueno, desde ayer se sabía con los cómputos de, candidatos a ministras y ministros que llevaba de la delantera, más o menos en promedio, desde ayer se andaban disputando entre 200,000 y 300,000 votos entre Lenia Batres y Hugo Aguilar Ortiz. Al respecto, esto fue lo que señaló hoy la presidenta en la conferencia mañanera y en esta misma conferencia que le mencionaba del INE que realizó hoy Guadalupe Tadei, en la cual dijo cómo iban precisamente los votos, hizo también una precisión, que no existe una ley que diga que tiene que ser mujer por paridad de género a la que le den la presidencia, que la paridad de género en este caso se estaba respetando, de que de los 9 lugares que había para ingresar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 5 se habían designado para mujeres, es decir, un mayor número en comparación con los 4 lugares designados para hombres, y es el video número 11, donde lo dice la consejera presidenta del INE. Efectivamente, el artículo 94 es muy claro.
La asignación de cargos inicia con mujeres para dar oportunidad a que sean 5 las mujeres que integren la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso no significa que en la presidencia esté establecido en la reforma, en la Constitución, que también se inicie con mujer. No, la propia reforma quedó clarísima en su artículo 94 al decir que el que obtenga, la candidatura que obtenga mayor votación será la que presida los primeros 2 años y de manera subsecuente los que hayan quedado en los lugares siguientes. Así es de que no hay lugar a dudas, cuando el cómputo finalice, cuando ya se realicen los cómputos por entidad, por circunscripción y por aquí a nivel del Consejo General, estoy segurísima que habremos de otorgar la constancia de mayoría a quien haya obtenido la mayor cantidad de votos en las urnas. Bueno, mire, de hecho, en un comunicado de prensa que sacó después de esta conferencia el día de hoy, el INE, el comunicado número 196 del 3 de junio, informa el INE avance del 91.7% en los cómputos de elección de magistraturas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y precisamente los números que ya le mencionábamos, ¿no? En las mujeres va Riva Lenia y en los hombres va Hugo Aguilar Ortiz. La diferencia que menciona en este documento el INE es que Lenia lleva 5.030.000 votos y Hugo Aguilar 5.295.000. O sea, casi 250.000 votos más que la ministra del Pueblo. Entonces sí, y dado las leyes que ya se aclararon el día de hoy por parte de la consejera presidenta del INE, pues es un hecho, precisamente, que Hugo Aguilar Ortiz va a ser el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, justo estoy viendo un corte, ahorita ya llevan el 97%. 97 y mira, lleva en 91.7 ahí, sí, entonces ¿cuántos votos llevan ahí? Ahorita Aguilar Ortiz lleva 5.776.000 y Lenia Batres lleva 5.480.000. 300.000 votos, te digo que ayer era esa la diferencia, 200, 300, 200, 300, hoy 250 en la tarde y ahorita otra vez los 300 se abre la brecha. Pues sí, ahí está muy claro, precisamente está muy claro. Ahora, ¿por qué es sorprendente que llegue Hugo Aguilar Ortiz a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Más allá de la comparación, pues ahora sí que es sencilla, de que es el Benito Juárez de nuestro siglo y todo esto, lo cual es racista también. Sí, es racista y es injusto, creo. Pero más allá de eso, es un abogado de origen mixteco, precisamente proviene de Oaxaca, es nacido en Oaxaca y toda su vida se ha dedicado a hacer trabajo directamente con los pueblos indígenas y con los pueblos afromexicanos de nuestro país. Entonces eso le da toda una experiencia y construye un perfil de una persona que tiene otra noción de lo que es el derecho y por ende otra noción de lo que es la justicia. ¿Qué entendemos por justicia? ¿No? Esa es la pregunta central que ahora llega a poner aquí Hugo y que de hecho él tiene una palabra, si usted puede revisar muchas entrevistas, hay una que le hizo muy buena, Daniela Pastrana en pie de página precisamente, y en ella él menciona que creo que una palabra primordial en su propuesta es la diversidad. Dice, a ver, si hay diversidad, ahora sí que ¿cómo decirlo? De pensamiento, hay diversidad, culturas. De culturas, hay diversidad también en, no sé, preferencias, sexuales. Somos un país sumamente diverso, ¿por qué no va a haber también diversidad en el derecho? Y esto no quiere decir que ahora todo sea derecho, pero él dice, ¿por qué se le ha negado este concepto a las comunidades indígenas que tienen, y está comprobado, de hecho su tesis de licenciatura es precisamente sobre eso, cómo las comunidades indígenas tienen sistemas jurídicos y normativos que funcionan, que son el derecho de esas comunidades como tal, pero que como no se ajustan a lo que la Facultad de Derecho de la UNAM y todas estas escuelas, mucho menos la Escuela Libre de Derecho, dicen que es el derecho, dicen que son comunidades retrasadas, que no conocen el derecho, que no tienen leyes, cuando no es así. De hecho, tuvimos aquí también en Estación Averno una entrevista muy interesante con Felipe de la Mata, en la que hablaba también de eso, ¿no? De cómo se sorprendían él de haber ido a algunas comunidades y que decía, pues es que ahí se elige con canicas, ¿no? Literal, o a mano alzada, como es el caso de Cherán. Y también Hugo menciona muchos casos así en sus entrevistas y dice, claro que eso
es también teoría del derecho. Sí. Lo que yo he hecho es conocer eso, teorizarlo, sistematizarlo y luego volverlo un ente jurídico. Pero ¿de qué es derecho? Es derecho. Entonces, creo que va a ser un cambio muy importante porque no solamente estamos cambiando las caras de las personas juzgadoras del Poder Judicial, sino que sí podría venir efectivamente una transformación de lo que entendemos por derecho y por justicia en México. Y sobre todo también que llegue él y sea tan celebrado, nos hace ver algo que es una verdad incómoda, que es que las personas indígenas y las personas afromexicanas han sido sistemáticamente a lo largo de la historia de nuestro país excluidas del derecho y de la justicia, ¿no? Algo tan sencillo como por qué cuando se les hacen juicios no hay personas intérpretes de sus lenguas. Y de hecho, Hugo Aguilar ha tenido una larga trayectoria también en eso. Estuvo involucrado también en el sexenio anterior, sí, creo que fue en el sexenio anterior, ahí ya no me acuerdo el dato, pero estuvo involucrado en casos en los que se les otorgó la amnistía precisamente a presos indígenas porque no habían tenido el debido, porque eran inocentes y dos, porque no habían tenido el debido proceso. Y un ¿no? traductor para entender lo que estaba pasando. Eso tan sencillo, o sea, te acusan de algo que no estás entendiendo, no sabes de verdad. Entonces, tiene una larga trayectoria, insisto, trabajando con los pueblos, ha acompañado también en el sexenio anterior en esta acción que hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador de restitución de tierras al pueblo yaqui. También impulsó el reconocimiento jurídico de comunidades afromexicanas e indígenas, precisamente en la reforma que le hicieron al artículo 2 de nuestra Constitución. Defendió el derecho al agua de campesinos en Oaxaca, que les estaba negando el acceso a un pozo. También abogó porque el presupuesto se les diera de forma directa a las comunidades indígenas y afromexicanas, porque algo que él sostiene, y ustedes lo pueden ver mucho en entrevistas, es que él decía, pues es que nos tratan como niños, ¿no? O sea, nos reconocen en la Constitución, pero tiene que haber siempre un intermediario. Pareciera que nosotros no tenemos la capacidad, y sí la tenemos. Entonces tienen que reconocernos como sujetos de derecho. Eso por un lado. Y bueno, también estuvo involucrado en las consultas de los megaproyectos del sexenio anterior. Ahí ya hay claros oscuros. La gente dice, hay sectores que dicen que eso estuvo bien, hay sectores que dicen que eso estuvo mal. Pero lo que es cierto es que de los 64 candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solo uno se reconoció o indígena, y fue precisamente Hugo Aguilar, ¿no? Entonces, eso es así, sí es impresionante. Sí, y no hubiera sido posible sin la democratización del Poder Judicial. O sea, ¿cuándo Por hubiera esto pasado votamos. esto? Exacto, por esto votamos. Y además, recordando que aquí también en la noticiera tuvo una entrevista Caro de Nova con Hugo Aguilar, cuando era candidato, platicaron, ¿no? Exactamente de todas estas escuelas de derecho que pues tradicionalmente se siguen en los tribunales y las cortes, que son principalmente europeas. Y dice, ¿qué tiene que ver eso con este país, no? Por la diversidad exactamente de culturas y representación de poblaciones indígenas. Entonces, pues esperemos que haga un muy buen trabajo. La verdad, creo que veo muchísimos pros más que contras en la elección de él, y que quede como presidente de la Suprema Corte es todavía algo que yo creo que no estaba Nadie lo vio venir. Nadie lo vio venir. Nadie lo vio Generó venir. mucha sorpresa. Hasta ahí nos quedamos. ¿No? También la cosa es que, o sea, después de todo este proceso, más bien ya es toda la gente involucrada en este tema. O sea, al final, ahorita empieza, vamos viendo cómo se va desarrollando, la gente ya conoce ahora a todos estos personajes, entonces es un poco lo que, como lo decíamos hace rato, ¿no? O sea, darle seguimiento, meternos en esta conversación. Ahora sí que, pues, la verdad es que, pues, ahora, el siguiente lo van a mejorar. Todas las cosas. El INE también, la verdad, lo hizo bien en cuanto a las páginas que hizo, como toda la información. Sí. Como estaba difícil, pero pues las páginas de simulación, el voto, el mapita interactivo. Ahora sí que son cosas a mejorar, pero creo que salió bastante bien. Sí, la verdad creo que en ese punto fue muy útil. Creo que sí los pusieron a chambear, sobre todo para en hacer 8 meses sacaron la decisión. Y creo que obviamente sí hay muchos aspectos que mejorar, muchos, pero creo que para hacer un primer ejercicio, la verdad, yo considero, desde mi punto de vista y comparándolo con las otras elecciones extraordinarias, Con la votación del PRI, del PAN del año pasado. pues, para empezar, fue un éxito, y pues ahora a ver cómo nos va con el Poder Judicial, y que vienen unas próximas elecciones, ¿no? Falta todavía la otra parte, que sería en 2027, para pues ver qué se puede mejorar. Y hay que seguir entrenando ese músculo democrático.
compañeros. Y si usted lo quiere entrenar más, recuerde que puede seguir en vivo precisamente el conteo de los cómputos distritales a través de la página cómputos PJ 2025.ine.mx. Se están transmitiendo en vivo. Otra vez, sí reconocer también el esfuerzo de las autoridades electorales, porque incluso no solamente fue ya todo lo que vimos como ciudadanos. Para empezar, hubo un primer problema, que era que el INE tiene dividido al país en distritos electorales. De hecho, nuestra credencial viene ahí, ¿no? La sección electoral en la que nos toca, o en la que estamos registrados. Que eso no era equiparable con cómo se divide el poder judicial en el país, con los distritos judiciales. Y entonces el INE, en estos 8 meses, una de las primeras cosas que tuvo que hacer fue crear una tercera figura, que eran los distritos jurídico-electorales. No existían, o sea, una colonia estaba dividida de tal forma para votar en lo electoral, pero ahora en esto del Poder Judicial tenía otra estructura y ellos lo transformaron. Entonces, sí reconocer que también con el presupuesto limitado y con menos de la cantidad de casillas que se instalaron el año pasado en la presidencial, fue un ejercicio que podemos reconocer como exitoso, ¿no? Y bueno, prepárese para el 2027. Ahora, vámonos rápido porque nos vamos con... ¿Qué les juro? Sí... Les juro rápido. Va. Vamos a ver, les juro. Les juro que es verdad. Mire, vamos a hablar de la Alicia. Pero no es de Alicia y el País de las Maravillas, sino del Multiforo Alicia. Porque este espacio seguramente le sonará más a las y los que viven aquí en la Ciudad de México, pero es un foro que lleva 30 años de trayectoria, precisamente aquí en la capital, en la zona céntrica de la ciudad, en Cuauhtémoc, en el cual fue un bastión de la cultura independiente en todo el país, pero sobre todo de la cultura independiente chilanga. Ahora, ¿por qué lo traemos a colación? Porque el pasado viernes 30 de mayo se desarrolló ahí un concierto de un artista de origen español, de origen catalán, Fermín Muguruza, y de hecho tenemos por acá alguna imagen, déjeme veo, creo que sí. Que sí, ahí bueno. también tocó Radiohead. En el foro En el foro Alicia pero en fueron ese las no. primeras. Bueno, Es que esta es que- es la segunda, pero este Ajá. tiene muy poco. Este nuevo Sí. espacio tiene muy poco. Pero bueno, ¿por qué es histórico el foro Alicia? Ajá. Pues justo, ¿no? Bandas como Radiohead, Austin TV, eventos también tanto de gráfica. O sea, sí ha sido un bastión para la contracultura dentro de la Ciudad de México desde hace ya muchos años. Y que justamente lo revivieron. O sea, a los últimos años que estuvo en su espacio, que estaba mucho más pegado a Jardín Pushkin, era mucho ir a contracorriente con las rentas y demás, y pues era constantemente vamos a salvar el Alicia, Sí. vamos a salvar el Alicia, hasta que porque también nunca logró como que lo pudieran tomar como un espacio cultural. O sea, como que siempre se mantuvo como muy independiente y sin poder recibir como apoyos, hasta que ya en el periodo pasado fue que pasó a ser como un híbrido entre un espacio público que sigue siendo gestionado por Nacho Alicia. Pineda. Entonces, ajá. Entonces, o sea, lo rescataron, por decirlo así, porque la Alicia como tal, pues prácticamente ya había cerrado. Ahora es una heladería, el espacio como en el que estaba. Y ahorita pues ya tiene este nuevo espacio que está más pegado a la Santa María la Ribera. Y ya más Sí. reconocido como un espacio cultural. Que precisamente entra el gobierno de Claudio Sheinbaum cuando estaba en la ciudad y les otorgan este inmueble en Santa María la Ribera, ¿no? Reconociendo obviamente pues su trayectoria. Ahora hablábamos, bueno, ayer platicaba con la secretaria de Cultura, Ana Francis, y hasta ella decía como, pues es que yo como Reina Chula me he presentado ahí varias veces y he sido asistente también de múltiples eventos, ¿no? O sea, todos los que nos hemos dedicado a algo cultural en la Ciudad de México hemos pasado o conocemos el Multiforo Alicia. Ahora, ¿por qué se vuelve noticia el Multiforo en estos días? Porque como le comentábamos, estaba desarrollando el concierto de este artista catalán que también no solamente es un espacio de cultura independiente, también es un espacio político, ¿no? Porque ha albergado múltiples causas y expresiones de facciones de la política que no son lo convencional, ¿no? Es decir, un espacio también de cobijo de todo esto. Y precisamente el artista que se presentaba el viernes 30, Fermín Muguruza, pues tiene una trayectoria política en contra del fascismo, en contra de las dictaduras, ahora defendiendo a Palestina. Y bueno, resulta que el viernes se iba a desarrollar el concierto y justo cuando estaba comenzando el concierto se dan cuenta que está, bueno,
le hablan al encargado, que efectivamente es Nacho Pineda, y le avisan que tiene que desalojar, que todo está rodeado, que había policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con armas largas, había Guardia Nacional y había también personal del Ejército, que no sabemos exactamente cuántas personas. Hay solamente una foto en la que se ven, creo que son 4 elementos, son 3 elementos del Ejército con armas largas, pero que son imágenes sorprendentes, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Que pues sí impactaron mucho a la gente, le piden que cancele el evento o que van a tener que ingresar. Bueno, de hecho primero le dicen que van a ingresar y él dice, ¿saben qué? No. Espérenme, yo ahorita hablo con mi gente y les pido que se salgan. Eso es lo que hace y se cancela el concierto. Ahora, ¿qué pasó después de esto? Bueno, Nacho publica un video en las cuentas del Foro Alicia a las 2:41 de la mañana, ya del sábado. Justo ahí está el mensaje y por acá está el video. Ponemos solo un fragmento porque dura creo que bastante. Buenas noches, mi nombre es Ignacio Pineda, soy un integrante del Multiforo Alicia. Quiero comentarles los sucesos que pasaron esta tarde-noche en un evento de Fermín Muguruza. Alrededor de las 5 de la tarde, un inspector de la alcaldía Cuauhtémoc se nos acercó a preguntar qué era el Alicia, a qué nos dedicábamos. Le platiqué brevemente que en el Alicia se hacían eventos culturales, charlas, conferencias, presentaciones de libros, conversatorios, talleres, exposiciones plásticas, de fotografía, cine y conciertos. Me preguntó que cuánto tiempo teníamos, le comenté que la Alicia este año cumplía 30 años y que teníamos en la Santa María la Ribera un año como con 2 meses. Se quedó sorprendido de este tiempo y del espacio. Él habló con sus superiores, les preguntó si teníamos el documento, le enseñé nuestra licencia que está colgada como espacio cultural número 1 de la Ciudad de México, reconocido por el gobierno de la ciudad y por el Congreso de la ciudad. No sabía qué era ese documento. Habla con sus superiores de nuevo, me llama a hablar hacia afuera y me dice que puede tener una clausura porque no le estoy presentando el plan de trabajo de protección civil de ese día. Y yo digo que era eso, me dicen ustedes que entregar 10 días, 15 días antes un plan de trabajo de cuánta gente va a asistir y cómo lo vas a resolver. Y le digo pues que no sabemos en 10 días cuánta gente va a asistir, ojalá y viniera gente. Hay veces que el espacio está vacío, a poco público, a veces vamos más asistentes. Quedamos de vernos el martes en la alcaldía con su jefe, que es el jefe de verificadores. Se va, a los tantos minutos llega un jefe de policía, que me dice que es el jefe del sector de Santa María la Ribera. Me dice que hay otra vuelta, que qué hacemos, qué somos, les platico toda la historia de la Alicia, a qué nos dedicamos. No me ve de una forma despectiva, medio grosero, medio prepotente, nos dice que no le gusta nuestro evento y nuestro espacio, se va. Abrimos la puerta a las 6 de la tarde, el público ingresa, al 10 para las 7 se sube Fermín, empieza a tocar, tenemos un ingreso de 400 y tantas personas. Estamos en concierto, de pronto yo estoy en la puerta, viendo que no hubiera ningún caso raro, no había casi nada de público, había alrededor de 6 personas, 8 personas, gente esperando a su pareja para ingresar. Veo que llega un convoy con muchas unidades de la Guardia Nacional, sorprendente, de ese despliegue policiaco, junto con la policía que venía con este señor, con el jefe de policía de la Santa María. Se baja el señor, nos rodean con toda la Guardia Nacional, me dice que nadie salga, que ya nadie entre. Le digo que sí, que no hay problema, que ¿qué hacemos? Me dice que pare el concierto de inmediato, van a ingresar. Le pido de favor que no, que yo me encargo de parar el concierto, pero que no ingresen porque va a ocasionar algo de violencia con los asistentes que no van a entender. Nuestros asistentes es un público de 40 años para arriba. Es un público universitario, profesionista. Bueno, y ante esto, pues hubo mucha confusión de qué había sucedido, quién había mandado precisamente este operativo, porque como ya lo señalaba Nacho Pineda en este video de denuncia, no solamente fueron unos policías, sino fue un operativo conjunto de policías, Guardia Nacional y
elementos del ejército, al menos 3, que son los que se pueden ver en las imágenes, y transcurrió así la noche con mucha indignación, con toda la comunidad artística y también política de izquierda solidarizándose con el espacio y con Nacho, y diciendo que esto era una actitud que, pues no, que simplemente no tenían que suceder este tipo de actos de provocación. Al día siguiente, la jefa de gobierno, Clara Brugada Bonlina, publica muy temprano, a las 9:59 de la mañana, justo aquí en un comunicado en el que dice que precisamente los espacios independientes son una parte central del desarrollo de distintas manifestaciones artísticas y culturales, no están de acuerdo ni validan las acciones que dieron lugar a la cancelación y el desaforo del concierto, y bueno, que instruyeron al secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, para que haga las investigaciones y sanciones correspondientes. Después de eso, precisamente Pablo Vázquez publica también en sus cuentas de Twitter, aquí lo estamos viendo, que separaron a cargos, ¿no?, que habían sido, o los que ellos identificaron que habían estado involucrados en dar esta orden, los separan del cargo, pero que siguen las investigaciones abiertas para determinar cuál fue la cadena de mando, ¿no?, de quién surgió, porque vemos muchas cosas raras en este caso, sobre todo si nos basamos obviamente en el testimonio de Nacho Pineda. Menciona cosas importantes como que al inicio, antes de que se despliegue este operativo, llegan precisamente funcionarios de la alcaldía Cuauhtémoc en 2 ocasiones a amedrentarlos, a estarles ahí pidiendo documentos y que no sé qué, y que esto y que el otro, y que voy a regresar al rato, los amenazan. Y que no conocían el foro. Sí, y que no conocían el foro, sí. Y que en contraste, Nacho tiene 30 años desde lo privado ahora en este nuevo espacio trabajando en la misma delegación. Además de eso, o sea, es súper raro si tú eres un inspector en tu alcaldía, que no tengas un directorio de los lugares en donde se llevan a cabo estas actividades. No puedes llegar a decir que no sabes qué se hace. ¿Qué es aquí? Exacto. Disculpe, y no es un lugar chico. Ajá, esa es la primera cuestión rara, y sobre todo que es un comodato del gobierno de la Ciudad de México. Además. O sea, y creo que esa es una cosa rara. Su permiso en la puerta, ¿no? Lo que decía él, les enseñó un papel reconocido, no sé qué, por el Congreso, y no le importó. Segunda cosa rara, usted puede encontrar el video fácilmente en la cuenta de Multiforo Alicio en redes sociales o en la página de Facebook, en donde lo quiera buscar. Está disponible el video completo, son 6 minutos, poco más de 6 minutos, pero hay una parte en la que Nacho Pineda también dice que le preguntan en algún punto estos policías, ¿quién es tu padrino?, ¿no? Entonces eso también deja muchas incógnitas que tienen que ser resueltas, y que por eso, a pesar de que ya fueron removidos 2 funcionarios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de su cargo, siguen las investigaciones en desarrollo. Ahora, al día siguiente todavía la jefa de gobierno no al día siguiente, ese mismo día, pero en la tarde vuelve a publicar un segundo mensaje, ¿no? En seguimiento a lo ocurrido en Multiforo, me permito confirmar que los mandos responsables del sector han sido relevados de su cargo y las investigaciones continúan. Luego de eso también, el 31 de mayo, casi a medianoche, la Secretaría de Cultura publica otro mensaje, ¿no? Porque también, recordando que en el gobierno de Claudio Sheinbaum es cuando le dan este edificio, incluso salió Rosa Isela, que en su momento fue la secretaria de gobierno de Claudio Sheinbaum en la ciudad, también a poner un mensaje diciendo nosotros no, y rechazamos este acto de intimidación con el espacio y bla, bla. Sale esta Curiel Di Casa, que también fue la secretaria de Cultura de la Ciudad de México con Claudio Sheinbaum aquí, también a decir nos solidarizamos y no sé qué. Entonces, queda esta sensación de quién fue. Por eso están desarrollando las investigaciones, y sobre todo también porque, a pesar de que existe el testimonio de que fueron funcionarios de la alcaldía en 2 ocasiones, de la alcaldía Cuauhtémoc, es decir, de Alessandra Rojo de la Vega, sale en videos a decir, ¿saben qué? Yo no fui, no, yo no sé. Sí, yo no mandé a nadie. Yo no mandé a nadie. Pero, insistimos, está todo este contexto, ¿no? Incluso ya lo ha señalado también en videos ahora el secretario de gobierno, César Cravioto, que está muy raro, ¿no? O sea, precisamente esta actitud por parte de la alcaldía Cuauhtémoc, ¿no? Que además, pues muchos ponían en duda la versión de Nacho, ¿no? De probablemente no reconoció a las personas, no sabía identificar a un inspector. Lo cual es también una tontería, porque es una persona con más de 30 años de experiencia. Claro que ha visto a estos inspectores, seguramente han tenido diversas revisiones. ¿Cómo regresaron con el operativo? Exacto, ¿no? ¿No? Además. O sea, sí hay
involucramiento por parte de la alcaldía, por parte de estos elementos que no sabemos a quién respondieron, por eso se tiene que estudiar en este caso la cadena de mando, ¿no? Porque también decían, bueno, la alcaldía no puede dar órdenes al Ejército y a la Guardia Nacional. Sin embargo, en ese momento, en paralelo, estaba transcurriendo efectivamente en la alcaldía Cuauhtémoc un operativo en conjunto con Ejército, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero de seguridad. Entonces, ¿quién dio la orden para que ese operativo se viniera precisamente al espacio del multiforo a clausurar un evento? Un evento que también, insistimos, es un espacio cultural independiente, es un espacio con trasfondo político, es un espacio que fue acobijado por el gobierno de Claudia Sheinbaum y que también ahora lo es por el gobierno de Clara Brugada. Entonces, ¿quién dio la orden? ¿De dónde vino? ¿No? Eso queda a la duda, pero esperaremos precisamente las investigaciones correspondientes. Ahora, por parte de la Secretaría de Cultura, ya dijo Ana Francis López Baigén, la secretaria, que ellos están en toda la disposición de ayudar precisamente a todos estos espacios autogestivos e independientes a regularizar su situación en cuanto a papeles, ¿no? Para que también no vaya a ser por esa parte que otras autoridades, como en este caso la alcaldía Cuauhtémoc, les amedrenten, ¿no? Entonces, pues fue un episodio muy amargo, precisamente para las y los chilangos. Que pudo haber sido una tragedia. Una tragedia muy... Si no lo hubiera controlado como lo hizo Nacho con... pues no pedir que... Más bien pedirle a la policía que no ingresara, porque... Era un concierto contra el racismo. Era una provocación, eso era una provocación. No, pero además, o sea, viendo el perfil del público que iba, era un perfil de un público... podríamos decirlo pues, de izquierda obviamente, que ve esto, que entra a su concierto gente armada, policías con armas largas en un evento cultural. Claro que no iban a reaccionar de una manera amable y podría haber habido ahí una confrontación que hubiera terminado en una tragedia, y qué bueno que Nacho lo logró controlar y que pues la gente también salió del foro de una forma muy ordenada para evitar la confrontación y pues no logró llegar a término pues lo que intentaba, ¿no? Llevar esta provocación a la confrontación. ¿A quién le conviene servía? Precisamente 2 días antes de la elección en la Ciudad de México? Pues ¿a quién le conviene mandar este mensaje de confusión e inestabilidad en la Ciudad de México? Y sobre todo, no solamente involucraba a la jefa de gobierno, sino también a la presidenta, por el grado que ella tenía de cercanía con este espacio. No, o sea, cercanía me refiero a que le ayudaron a gestionar la nueva ubicación del espacio que ahora tienen desde hace 1 año, 2 meses, como ya lo mencionaba Nacho en el video. Entonces, son cosas muy extrañas, pero ante esto hay que tener mucha precaución, esperar los resultados de las investigaciones y también... Ya esa es opinión personal mía y lo digo, de algún modo cerrar filas con la presidenta y con la jefa de gobierno, porque al final están ahí como una expresión de, ahora sí que de una decisión democrática. Llegaron ahí legítimamente por el voto y atentar contra sus gobiernos con estos ejercicios de inestabilidad es atentar contra el voto de las y los mexicanos, que no fueron pocos, que las pusieron ahí. Sí, entonces, yo creo que este tipo de maniobras políticas que... a lo mejor en el pasado funcionaban porque pues justo la gente no estaba tan politizada como ahora. Yo creo que ahora en lugar de debilitarlas las fortalece, ¿no? Porque... Pues fíjate que sí hubo un costo político. Mucha gente de la comunidad de izquierda sí dijo, ¿cómo? Ni en la época de Felipe Calderón nos hicieron esto. Pero otra vez, a ver, de verdad ven a Clara Brugada diciendo manden al ejército a un evento antifascista en el espacio independiente, el multiforo Alicia. No. Bueno, ven a Claudia que ella les otorgó el espacio mandando a la Guardia Nacional a desalojar el evento. No, o sea, hay un contexto, o sea, existe un contexto de un operativo que lleva desde marzo en conjunto entre la Guardia Nacional con la policía, en específicamente colonias de la alcaldía Cuauhtémoc, como La Morelos, Buenavista, Tlatelolco, Asturias. O sea, también hay que entender como, o sea, no salieron directamente de cuarteles al Foro Alicia. Obviamente, como lo decimos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo es que llegaron? ¿Cómo es que llegaron? Y ahí es como lo que está interesante. Claramente no hay voluntad por parte de Claudia ni de Clara a reprimir ninguna
eventos culturales cuando pues no solamente son esos espacios, ¿no? Han impulsado espacios como parkour en Chapultepec, o sea, todo lo que, las utopías, que no solamente es una visión de lavanderías y demás, sino también tienen espacios para la cultura. Pero pues digo, también desde el lado de la gestión, lo que sí te das, ejemplifica esto, es lo que muchas veces la banda que llevamos actividades culturales, nos llegamos a encontrar con policías que no están preparadas para entender lo que son actividades culturales. Y que muchas veces ocurre en este caso es, digo, una situación muy específica, pero que pues a veces pasa, ¿no? Sí, es un error muy grande para no tener un cálculo político del golpe que iba a ser para la jefa de gobierno y la presidenta. Sí, claro. O sea, hay intención, obviamente, no, o sea, pero no, obviamente no lo hizo Clara, no lo hizo Clara. No, por eso digo, hay un cálculo político de quien lo hizo de golpear a la presidenta y a la jefa de gobierno. Y es parte de lo que estos, como decías, de izquierda, gestores culturales o activistas que dijeron que hoy nunca nos había sucedido. Digo, obviamente no lo mandó Claudia, no lo mandó Clara. El mismo foro Alicia en las redes sociales tuiteó imágenes al respecto, ¿no? De que pues hay que permanecer unidos, palabras más, palabras menos, contra la derecha, porque pues justamente era un motivo de que probablemente pues y que también mensaje, ¿no? Lo acaban de hackear al parecer. Que la canción. En las redes del Foro Alicia. También otra de las cosas que no hay que dejar de lado en este contexto, la relación tan tensa que existe actualmente entre la alcaldía Cuauhtémoc con el gobierno de la ciudad. Precisamente, pues hemos visto también disputas por ahora sí que la instalación de albergues, por la expropiación de predios para la construcción de vivienda popular por parte del gobierno. Entonces son muchos factores que se mezclan aquí, pero que precisamente tendrán que resolverse con las investigaciones correspondientes. Ahora, vámonos a la siguiente sección, que sería... ¿Rebuznos? Va. Rebuznos. Rebuznos, eructos y otros exabruptos. Bueno, vamos con el primer rebuzno. Es una imagen que, ya sabe, los intelectuales orgánicos del neoliberalismo... esta es una anterior. Mire, pues precisamente a la par de que se estaba democratizando el Poder Judicial, con todos sus claroscuros que pudieron suceder, que están sucediendo y que sucederán, TV Azteca, sí, la televisora de Ricardo Salinas Pliego, el deudor más grande de México, decidió hacer su cobertura especial del domingo con el hashtag farsa electoral. Así lo posicionó en todas sus redes sociales y así lo transmitió en vivo en la televisión. Ahora, algo que se me había olvidado comentar nada más al inicio del tema de la gelatina, y abro un paréntesis rápido, es que a pesar de que fue una elección muy compleja, la del domingo 1 de junio, hubo cosas que la gente pudo distinguir. Y una de ellas fue precisamente en rechazar el riesgo de que el Poder Judicial en nuestro país se militarizara, ¿no? O sea, sabíamos que había candidatos con mucha cercanía del sector militar, con declaraciones que confesaban estar de acuerdo con la tortura y otro tipo de métodos bastante... pues en contra de los derechos humanos, por decir algo, que van en contra de una democracia, que van en contra del Poder Judicial mismo. Y afortunadamente, el pueblo de México lo expresó en las urnas, que eso no es el camino que queríamos tomar. Eso es un gran acierto y eso es un éxito. Si lo suma a que vamos a tener un presidente de la Suprema Corte indígena con una visión diversa, con toda la riqueza del pensamiento de los pueblos indígenas y afromexicanos, ganamos. Cierro mi paréntesis. Ahora vamos con el siguiente rebuzno. Bueno, no, más rápido. Es que ahorita la narrativa que les impusieron a los comunicadores de TV Azteca, bueno, los güeyes de TV Azteca, es que es un golpe de estado técnico. O sea, como siempre. Es lo que dice uno, lo tienen que decir todos en cadenita. Entonces lo que ellos... ¿Vieron, por cierto, ese video? ¿No vieron ese video? No. ¿Cuál de todos? TV Azteca tiene noticias locales en los diversos estados del país. Y
a todos los pusieron a leer el mismo guión que leyó Javier Alatorre en la noche. Sí. Entonces No lo vi. hay un mono que hizo una edición juntando todos los discursos Así. y eran las mismas palabras. No. Así, no, De una los cosa. que de los últimos meses se denominan los defensores de la libertad. Así es. Contra, ¿cómo le dicen? La ley censura. La ley censura. Ajá, sí, Sí, no, esta fue una cosa de locos. Desde- Búsquenlo, Busquen seguro lo el encuentran. video. Busquen Desde el video. Partido Verde pagando a la influencers para que todos aventaran el mismo Ajá, speech. ajá. Que Aquí no se Salinas veía. Pliego ahí escribiendo eso desde su gran furia y frustración para que todos lo Para que leyeran no pague igual. sus impuestos Para que no debe, pague. su Pobre. deuda millonaria con México. Vámonos con el rebuzno número 2. Ahora sí le hablábamos de un intelectual orgánico del neoliberalismo, José Antonio Crespo, que lloró mucho cuando le quitaron su programa en Canal 11, pero también vea usted cuál era el nivel de los panelistas de Canal 11. Imagínate. ¿No? Refiriéndose precisamente al ejercicio que realizamos el domingo en las urnas, pone este señor, ¿piensan que estas personas pasaron días estudiando a los candidatos y sabían por quién iban a votar con claridad? ¿O les dieron un acordeón ya marcado? ¿Qué es más probable? Evidentemente esto es un mensaje de racismo y clasismo que no se puede permitir, que no es tolerable. Esto no es una opinión simplemente, no es libertad de expresión, son mensajes de odio racistas y clasistas. Entonces, pues sí, él era el que quería seguir teniendo su programa en Canal 11, pero miren nada más Pues el... que sigan así. Mm. Digo, los tienen en se la lona. exhiben. Pues sí. Lo malo es que estaba en un Canal 11 que es un medio público. Estaba, Así es. muy bien lo dijiste. Sí, pues sí, estaba, pero Pasó ¿dónde por ahí. estaban? O sea, Sí. híjole. Y ahora- Y mira qué bueno que lo recordemos, ¿no? Porque, pues, para no repetir la historia hay que recordarla. Pues sí, Y ahora para cerrar este último. último trinche, tenemos un último rebuzno que vamos a verlo y ahorita lo comentamos. Es un video, le va a gustar. 2 de junio, primer día oficial de la dictadura, fracaso total y absoluto de la famosa elección del pueblo, les tomaron el pelo. Ah, ya no lo podemos ver. Mire, lo habíamos preparado. Búsquelo en redes sociales. Pues nada más y nada menos que a Alasraqui diciendo que, como siempre, se acabó la democracia. Ahora sí somos Venezuela. Lo del domingo fue una tomadera Ya, de ahora pelo. sí, ahora sí, Ahora sí, ya. ahora sí fue ahora sí ya estuvo suave, casi dijo Alasraqui. Búsquenlo en redes para que se divierta un rato. O sea, otra vez, si ellos están muy enojados por lo que se realizó el domingo en todo el país, creo que es una buena señal. Es una buena señal hacer enojar a estos señores, es una buena señal hacer enojar a Salinas Pliego y que incluso se ponga tan nervioso de que va a perder su influencia en el Poder Judicial porque sus amigos le perdonaban precisamente estos juicios que le exigían pagar sus deudas millonarias fiscales con México, que se puso a escribir un guión, como ya lo dijiste, un guión para todos sus comunicadores. Pero bueno, pues busca el video, ya no pudimos cerrar como lo habíamos planeado. Esto fue todo por hoy y por siempre. Esto fue El Trinche. Estuvimos por acá, Berenice Rodríguez. Lío Malo, dibujante de Iztapalapa. Y producción, pues Sí. muchísimas gracias por habernos acompañado todo este tiempo. El Trinche fue un proyecto que inició con un escritorio cuadrado muy chiquitito. Era una Grabado mesa, en era una plátano. mesa del Ivo. Ajá. Era la Mi mesa de la sala del Ivo. Era un micrófono gamer que yo tenía, Sí, con luces. con luces además, Sí. y una cámara de teléfono. De hecho, creo que empezamos Es que primero empezamos con en teléfono. TikTok. Sí, Ajá. sí, Esa era también. la misión, Ajá. levantar TikTok. Ujú. Que ya también ahí va, pero fue un proyecto que sirvió para, pues, prácticamente construir las bases de lo que es ahorita Chamocomedia, que queremos que siga mejorando, pero de lo que es hasta ahorita, pues el Trinche fue El experimento. el experimento, que primero se llamó El Punto, El como Punto. bien lo decía, que Y de nos hecho robaron el también nombre. hubo algo, sí, ahí No solo sí. sirvió para nosotros. Ajá, sí, alguien más le sirvió. Generó mucha inspiración. Pero no, también hubo otras etapas. Por ejemplo, el año pasado en las campañas de aquí, de la Ciudad de México, bueno, y presidenciales, porque también anduvimos ahí. Puede checarlo en redes. Había unas cápsulas muy divertidas, precisamente exhibiendo las incoherencias del discurso de la derecha y de todos los opositores y sectores conservadores de nuestro país. Pero, pues sí, eso fue todo por hoy y por siempre. Pero, si usted quiere seguir viendo nuestras caras, nada más y nada menos, Livo Malo es reportero cultural de Canal 22. Ahí lo puede ver
en la semana, en el noticiero de las 8 de la noche, porque es un copión. Y yo... ¿Sí? No creen la colaboración. No, ¿verdad? no hay No, colaboración. a ver, aprendió perdón, nada. Competencia. perdón, pero... Bueno, No, eso es no. una- recuerden que no compitas, haz compitas. Sí. Y bueno, acá estamos en el noticiero de la ciudad, en Capital 21, en el servicio de medios públicos, Informe Capital, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche. También lo puede buscar en YouTube y en todos lados, por si gusta. Y también estamos en Reactor 105.7 los lunes, miércoles y sábados, lunes y miércoles de 4 a 6 de todos la lados. tarde. Los sábados de 9:45 a 11:45, ahí con la demás pandilla. Y también, pues pueden ver mis dibujos, mis cómics y todo, también en mis redes que son @libomalo. Seguimos aquí haciendo cosas en la producción de todo el equipo de Chamuco Media. Para que pues no diga como que... Sí, no, de que ya se fue, no. Aquí seguimos haciendo cosas para Chamuco. De hecho, es una de las razones, porque ya hay muchas cosas que hacer. Entonces, seguimos aquí y también pues, agradecerles en serio Sí. por todo el tiempo de dedicarse a ver el Trinche. En serio, en este tiempo sabemos que más allá del dinero y todo, el tiempo es de las cosas más valiosas. Y el hecho de que pues se dieran el rato para apostar por estos pues jóvenes. Ni tan jóvenes, amigo. Pues, o sea, por lo menos sí. Así jóvenes promesas ya no. Jóvenes promesas no, pero sí Todavía, los las 30 son los nuevos 20. voces nuevas. Y más allá de eso, o sea, por darle su tiempo a estas voces nuevas, se agradece muchísimo porque sabemos que en el internet existen muchas voces que pues igual tienen millones y millones de suscriptores y que es como un público que pues a lo mejor prefieren ver y que nos hayan escogido a nosotros, se agradece muchísimo. Y pues en general... me pone emotivo. Y también agradecer a todos los que participaron en el proyecto en su momento. Sí. A Cintia, a Caro, que también luego nos ayudaron para cubrir Sí. actividades que teníamos, a Román en la producción, Sí. que también se incorporó ya después. Ya está la cámara. No. Yo todavía sigo aquí como producción 2. También agradecerle mucho a los moneros A los por moneros darnos también. la oportunidad de este espacio, de creer como pues en estos nuevos formatos, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias también. Sí. Pues ahora sí, esto fue todo por hoy y por siempre. Nos vemos en la siguiente, Canal 22, Capital 21, ya lo sabe, y producción va a seguir aquí. Sí. Nos vemos, gracias.